Hola, vamos a revisar a continuación el ejercicio de enumeraciones en Java. ¿Estás listo? Vamos. El objetivo del ejercicio es poner en práctica el uso de enumeraciones en Java, y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. Vamos a crear un proyecto, el proyecto se va a llamar ejemplo enumeraciones y lo vamos a depositar en la ruta mostrada. También creamos una clase principal llamada ejemplo enumeraciones y la depositamos en un paquete con el mismo nombre. Damos clic en finalizar. Posteriormente vamos a agregar una clase a nuestro proyecto. Esta clase se va a llamar días y el paquete se va a llamar ejemplo enumeraciones. Y damos clic en finalizar. Bien, ahora vamos a codificar nuestra clase días. Esta clase se encuentra en el paquete ejemplo enumeraciones y realmente es una enumeración. Por lo tanto vamos a declararla como public. Posteriormente indicamos la palabra enum en lugar de la palabra class, ya que es una enumeración. Y posteriormente declaramos que esta enumeración se va a llamar días. Abrimos y cerramos nuestro bloque de código y esta enumeración va a contener los siguientes valores. Debido a que los valores que contiene una enumeración son constantes, los vamos a definir en mayúscula. Así que agregamos cada uno de los días de la semana, de lunes a domingo. Estos valores van separados por coma y el último valor no lleva coma. Cualquier problema con la codificación de ese archivo pueden dar clic en el nombre del mismo, sin embargo se les solicita codificar uno a uno estas líneas de código. Como siguiente paso, vamos a modificar nuestra clase ejemplo enumeraciones. Esta clase está en el paquete ejemplo enumeraciones, es una clase pública llamada ejemplo enumeraciones y contiene un método main. Vamos a probar primero mandando a imprimir un día de la semana. Así que lo que vamos a hacer es utilizar la enumeración, en este caso la enumeración de días, y posteriormente imprimir el valor de lunes. Así que esto nos va a mandar a imprimir el valor del día lunes a la salida estándar. Así que este va a ser nuestro valor 1. Posteriormente lo que vamos a hacer es crear una función llamada indicar día. Así que en este caso vamos a proporcionar el parámetro de algún día de la semana, en este caso el día de la semana que es viernes. Y posteriormente dentro de nuestro método public estático llamado indicar día, vamos a recibir como parámetro el valor de viernes. Sin embargo, debe de ser un valor válido de la enumeración y se va a asociar al tipo enumeración. Dentro de este método indicar día lo que vamos a agregar es un switch. En este caso recibimos como argumento la enumeración, en este caso la enumeración de días. Y posteriormente podemos usar algún valor constante de la enumeración para probar cada uno de los casos. Por ejemplo, el caso de lunes mandaríamos a imprimir que es el primer día de la semana y agregamos un break. Si no fuera el caso, entonces probamos con el valor de martes, indicamos que es el segundo día de la semana y finalmente rompemos este caso. Y así podemos probar cada uno de los demás días. Y si ninguno de los valores anteriores correspondiera con ninguno de los casos, entonces se ejecuta la opción por default. También pueden dar clic en el nombre del archivo para revisar este código en dado caso que tengan problema. Sin embargo, se les solicita codificar línea a línea para que pongan en práctica este ejemplo de enumeraciones. Como siguiente paso vamos a agregar una clase llamada continentes dentro del paquete ejemplo enumeraciones y damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a modificar nuestra clase continentes.java y vamos a agregar lo siguiente. Como siguiente paso vamos a modificar nuestra enumeración de continentes. Se encuentra en el paquete ejemplo enumeraciones. Posteriormente definimos que es una enumeración pública. Utilizamos la palabra reservada enum y esta enumeración se llama continentes. Ahora, a diferencia de la enumeración de días, en este caso vamos a agregar un atributo que va a contener el número de países por continente. Así que para los continentes, cada uno de estos continentes vamos a agregar el número de países que contiene. Este número puede variar ya que el número de continentes también puede variar. Sin embargo, este es el valor base que vamos a utilizar. Para el continente de África tenemos 53 países, Europa 46, Asia 44, América 34 y Oceanía 14. Posteriormente, para poder agregar este parámetro a nuestra enumeración, lo que vamos a hacer es definir un atributo. En este caso el atributo va a ser privado de tipo final y también de tipo entero, el cual se va a llamar países. Y posteriormente definimos un constructor. Este constructor básicamente lo que recibe es un parámetro llamado países de tipo entero. Y con este parámetro lo que hacemos es inicializar el atributo que hemos definido en nuestra enumeración.
Así que esto es muy similar a cuando hemos definido una clase. Podemos definir atributos, constructores y también métodos. Así que agregamos un método para poder obtener el número de países de cada uno de los continentes. Así que según vayamos creando estos valores, estas constantes de numeraciones, se va a asociar un número de país a cada una de estas enumeraciones. También pueden dar clic en el nombre del archivo para revisar el código correspondiente. Sin embargo, se les solicita codificar cada una de estas líneas para que quede claro el manejo de enumeraciones. Como siguiente paso vamos a modificar nuestra clase ejemplo enumeraciones. Así que en esta clase lo que vamos a hacer es definir nuestra clase dentro del paquete ejemplo enumeraciones. Posteriormente nuestra clase se llama ejemplo enumeraciones, es de tipo público y utilizamos la palabra reservada class para definir nuestra clase. Posteriormente agregamos un método main para poder ejecutar esta clase, el cual es public static void y se llama main, y recibe como parámetros un arreglo de cadenas. Posteriormente lo que vamos a hacer es definir el valor de una enumeración. Vamos a utilizar la enumeración de días y vamos a mandar a imprimir el primer valor, en este caso días.lunes. Así que lo mandamos a imprimir para observar el resultado. Y en este caso nos va a imprimir el valor de lunes a la consola. Posteriormente lo que vamos a hacer es crear un método llamado indicar día y proporcionamos como parámetro algún día válido de la enumeración. Así que en este caso proporcionamos el valor de viernes utilizando la enumeración de días. Creamos este método indicar día. Así que este es el método que vamos a codificar, el cual sigue estando dentro de la clase ejemplo enumeraciones, y este método es público estático void y se llama indicar día y recibe como parámetro la enumeración días. Vamos a agregar un bloque switch para validar algunos casos. Podríamos agregar todos los casos de la enumeración, sin embargo, solo les estamos agregando los casos de los días lunes y martes, pero ustedes pueden agregar cada uno de los días de la semana. Así que agregamos un bloque switch y pasamos como parámetro el valor de la enumeración que hemos enviado, en este caso días.viernes, pero también podríamos enviar cualquier otro día de la semana. Posteriormente comenzamos a validar cualquiera de los casos, en este caso por ejemplo validamos el caso del lunes, y podemos observar que ya no necesitamos especificar el nombre completo de la enumeración y el valor, sino que únicamente poniendo algún valor válido de la enumeración es posible empezar con cada uno de los casos. Y de igual manera para el caso de martes. Así que para el caso de lunes lo que hacemos es imprimir que estamos en el primer día de la semana y posteriormente agregamos un break para romper este caso. De igual manera para el caso de martes mandamos a imprimir que estamos en el segundo día de la semana y mandamos a romper este caso. En caso de que no haya coincidido ninguno de los casos con el parámetro recibido, entonces entramos en la opción por default y mandamos a imprimir una leyenda distinta. Pero aquí lo interesante es ver cómo vamos a utilizar este parámetro, cómo lo estamos validando en el bloque switch y cómo vamos a utilizar cada uno de los casos. Bien. Continuando con la codificación de nuestro método main, ahora lo que vamos a hacer es mandar a imprimir el valor de continentes.América. Así que esta es una constante, pero todavía no estamos involucrando el número de países. Únicamente estamos mandando a imprimir un valor válido de esta enumeración de continentes. Y a continuación vamos a imprimir el número de países que contiene este continente de América. Y para ello vamos a utilizar la siguiente sintaxis. Escribimos continentes.América.getPaíses y con esto nos va a imprimir el número de países que contiene este continente, este valor de América dentro de la enumeración de continentes. Como siguiente caso vamos a crear otro método, mandamos a imprimir un enter y posteriormente utilizamos el método indicar países. Vamos a crear este método, el cual recibe como parámetro un valor válido de la enumeración de continentes. Así que vamos a crear nuestro método indicar países. Este es un método public static de tipo void y recibe una enumeración de continentes. Similar al método indicar día, lo que vamos a hacer es utilizar también un switch. En este caso podemos agregar también cada uno de los continentes, pero por ahora les estamos agregando únicamente el caso de África. Pero ustedes podrían agregar todos los continentes para realizar cada uno de los casos. Así que dentro de este switch proporcionamos un valor válido según hayamos enviado, en este caso continentes.África,
Definimos una variable de tipo continentes y la pasamos como parámetro a nuestro bloque switch. Y posteriormente dentro del caso podemos especificar un valor válido de la numeración directamente, ya sin necesidad de especificar el tipo de la numeración, únicamente especificamos el valor de África, ya que es un valor válido de nuestra numeración. Y dentro de este caso lo que vamos a hacer es imprimir el número de países que contiene este continente proporcionado. Y para ello mandamos a imprimir primeramente el continente proporcionado y posteriormente al continente que se ha enviado, entonces le solicitamos el número de países. Rompemos el caso por medio de un break y terminamos con este caso de África. Y así podríamos agregar cada uno de los casos de cada uno de los continentes. Y también podemos agregar una opción por default y mandamos a imprimir otra leyenda, en caso de que ninguno de los continentes proporcionados coincida con la revisión de nuestro bloque switch. Bien, hasta aquí ya hemos creado nuestro método indicar países y finalmente vamos a codificar lo siguiente, vamos a imprimir todos los continentes. Para ello vamos a crear este método imprimir continentes. Este método es público, estático, de tipo void y se llama imprimir continentes. No recibe ningún argumento y simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a utilizar un ciclo for each. Dentro de este ciclo for each vamos a especificar primeramente una variable la cual va a almacenar cada uno de los continentes de la numeración de continentes, posteriormente dos puntos y especificamos la lista de continentes. Para ello vamos a utilizar el método values, así que escribimos nuestra variable continentes.values. Este método de values lo que va a hacer es regresar una lista con cada uno de los valores que contiene esta enumeración, es decir, con cada uno de los continentes. Y ya dentro de este bloque for each, lo que hacemos es mandar a imprimir la variable de continentes, ya que es la que estamos recibiendo por cada uno de los elementos de esta enumeración, y posteriormente a cada uno de estos continentes le podemos solicitar el número de países que contiene cada continente. Y así vamos a ir iterando uno a uno los elementos que contiene esta enumeración. Recuerden que pueden dar clic en el nombre del archivo en caso de que tengan problemas con la codificación de esta clase. Sin embargo, se les solicita codificar línea a línea y no copiar y pegar este código. Finalmente ejecutamos nuestro proyecto y podemos observar lo siguiente. El primer valor que mandamos a imprimir fue la enumeración de días, el valor de lunes. Posteriormente, no coincidimos con ninguno de los casos proporcionados en el método de indicar día, por lo tanto se está imprimiendo la opción por default. Como siguiente caso imprimimos que el continente número 4 es América, solicitamos el número de países que fue igual a 34. Posteriormente se solicitó el número de países para el continente de África y finalmente se mandaron a imprimir todos los elementos de la colección de continentes. Y podemos observar que este ciclo for each nos mandó a imprimir cada uno de los continentes que tenemos en la enumeración, así como su país asociado de cada uno de los elementos de esta enumeración. Como conclusión del ejercicio, hemos visto el uso de tipos enumerados, así como algunas de sus aplicaciones en nuestro código Java. Para más información de los tipos enumerados, pueden revisar el siguiente link.